Muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo del programa Adiós con Amor. El día de hoy tenemos la segunda parte del tema cómo enfrentar las enfermedades. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes que me brindan hoy su amable atención y a quienes me acompañaron en los programas anteriores. Les recuerdo el teléfono de este programa 664-412-6177 para que ahí nos manden sus saludos con mensajes de WhatsApp, también sus comentarios, recomendaciones y dudas sobre los temas que aquí planteamos y a la brevedad posible les responderemos con mucho gusto. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Búscanos como Laudato Deum Radio. También puedes descargar la aplicación Seno FM y escuchar en su celular este y todos los programas de mis compañeros de la familia Laudato Deum Radio. Iniciamos con la frase: viviendo todo falta, muriendo todo sobra. Félix Lope de Vega. Mi comentario sobre la frase es la siguiente: en vida todo queremos, nada nos llena. En cambio, al morir, como nada nos llevamos, lo poco o mucho que tengamos sobra. Iniciamos pues la segunda parte del tema cómo enfrentar las enfermedades. Y la pregunta, como continuación de las preguntas del programa anterior, la pregunta es: ¿cómo suelen comunicarse algunos pacientes moribundos? Elizabeth Kubler-Ross, en su libro La Rueda de la Vida, comenta: los enfermos solían comunicarse así, como Jesús, en su lenguaje simbólico, con parábolas. Si uno está, si una está sintonizada, puede oírlo. Si no, no entiende. Esto, esto no sé si les parece conocido, cuando les ha tocado cuidar a algunos enfermos que están como delirando, que dicen cosas incoherentes que no se les entiende. Pero a mí se me ocurrió en este comentario que les voy a mencionar lo siguiente. La clásica manera de comunicarse con un enfermo moribundo, incluso que ya no puede emitir ninguna palabra, es con apretones de mano o con el movimiento de los ojos para decir sí o para decir no, que al final de cuentas son el último canal de comunicación con un enfermo que no habla y solo puede comunicarse para lo más básico como la aplicación de medicamentos o para las comidas. Si les sirve este consejo, ojalá que no tengan que llegar con un enfermo en esta etapa, pero si se les ocurre o para recomendarlo con otras personas, porque pues no, hay algunas personas que a lo mejor no nos van a ver en este programa, entonces los que sí nos ven pueden recomendarle a sus familiares o amigos esta recomendación, que si algún enfermo no se puede comunicar por alguna razón o incluso tiene problemas con el habla, pues pueden hacer que se comunique a través de movimientos o apretones de mano para decir sí o no, sobre todo, pues, como dice aquí el comentario, de para darles de comer o cuando les toque aplicarse los medicamentos. Entonces, pues es una forma muy práctica de comunicarse con ellos. Otra pregunta es: ¿qué nos pueden enseñar los pacientes moribundos? ¿Qué podemos aprender de ellos? Elizabeth Kubler-Ross, en su libro La Rueda de la Vida, puntualiza: mis pacientes moribundos me enseñaron mucho más de lo que es morirse. Me dieron lecciones sobre lo que podrían haber hecho, lo que deberían haber hecho y lo que no hicieron hasta cuando fue demasiado tarde, hasta que estaban demasiado enfermos o débiles, hasta que ya eran viudos o viudas. Contemplaban su vida pasada y me enseñaban las cosas que tienen verdadero sentido, no sobre cómo morir, sino cómo vivir. Mi comentario al respecto es: los enfermos en fase terminal o moribundos nos pueden enseñar a valorar la vida, lo que tenemos, como la salud, nuestros familiares, nuestros amigos. También nos enseñan a ver las ventajas de perdonar y pedir perdón, porque el perdón que otorgamos a quien nos hizo daño es para sanarnos a nosotros.
para cerrar ese ciclo, cortar la cadena que nos une al ofensor y sacar el veneno que nos trae dentro, y de esa manera, pues morir en paz. Otra pregunta es, ¿cuál es el mejor servicio que un médico puede dar a un enfermo? Elizabeth Kubler-Ross en su libro La Rueda de la Vida puntualiza, puede ser el médico una persona amable, atenta, cariñosa y sensible. Esta recomendación mm, puede no solamente ser para el médico, también para las enfermeras o todos los trabajadores de la salud, los camilleros, por ejemplo. Y el mejor servicio de estas personas son las atenciones que tengan con el enfermo. Un trato digno, como aplicarle sus medicamentos a tiempo, tratar bien incluso a sus familiares en las visitas y alguna vez autorizarle comer su platillo favorito. Han platicado, por ejemplo, que hay personas en fase terminal en donde los médicos a veces les prohíben un alimento y pues lo ilógico es de que si hay personas que dicen, bueno, si mi familiar ya no le queda poco tiempo de vida, pues lo mejor es que pueda comer su alimento favorito, ¿no? Su postre favorito. Y entonces, por ejemplo, una persona que ya le quedan poco tiempo de vida, pues dicen algunos, pues, ¿para qué esperarse a quedarse con un antojo, no? Pues no creo que una comida que posiblemente le haga daño, pues eh, va a decir, pues va a ser mi último antojo. Quizá yo entiendo lo que quieren hacer los médicos, obviamente, pues que aunque no saben exactamente cuándo van a fallecer los enfermos, pues que no les vaya a causar un problema con los medicamentos que están tomando, o por ejemplo, algunos que les dé alguna diarrea o algo que todavía se complique más con la enfermedad que tengan. Yo se entiende perfectamente, pero algunos alimentos que no les provocan algunas consecuencias graves, o molestas, pues es posible que algunos doctores les permitan pues que tomen algunos alimentos o comidas preferidas. Otra pregunta es, ¿cómo es el último momento de un moribundo? Elizabeth Kubler-Ross en su libro sobre la muerte y los moribundos escribió, los que tienen la fortaleza y el amor suficiente para sentarse junto a un paciente moribundo en el silencio que más allá de las palabras sobran, que ese momento no es espantoso ni doloroso, sino el pacífico cese del cuerpo. Observar la muerte pacífica de un ser humano nos recuerda la caída de una estrella, nos hace conscientes de nuestra finitud, de la limitación de nuestra vida. Mi comentario al respecto es que normalmente los últimos minutos de vida de un enfermo es de mucho silencio, posiblemente de miradas. Pocas veces se tiene algún diálogo con el enfermo porque posiblemente ya se dijo todo o esté cansado y solamente esperar el último aliento de vida. Como ya se dijo anteriormente, al estar presente en el momento de la muerte de un ser querido, al acompañarlo, para algunos autores es un privilegio que a no todos les toca. Y es un privilegio porque deja una gran lección de vida, los hace más espirituales, más humanos, más empáticos, más fuertes para enfrentar la muerte, los hace tener conciencia de la vida y la muerte y las ventajas o beneficios de estar presente y acompañar a un enfermo hasta su último aliento de vida es lo que se convierte en un privilegio. ¿Por qué? Por todo lo que ya se dijo, porque es un momento muy espiritual. Y las personas que les ha tocado, aunque muchos no quieren estar presentes al momento de que su ser querido fallezca, pues muchos autores lo consideran como un gran privilegio. ¿Por qué? Porque te tocan el alma, te tocan espiritualmente y además es un acto de amor hacia el prójimo, a tu ser querido, el que lo acompañes hasta su último momento es realmente algo grandioso, maravilloso, espiritual, que se agradece para los que somos conocedores de esta materia. La verdad se agradece a todas esas personas que sin ser obligados, voluntariamente aceptan y se quedan hasta el último momento de la existencia de un enfermo. Incluso, imagínense, qué admirable más aquellas personas que cuidan enfermos y no son sus parientes, aquellas personas que por vocación, que pueden ser las enfermeras, pueden ser los camilleros, pueden ser los pacientes los familiares de otro paciente,
que a veces les toca, pues, desafortunadamente presenciar el último momento de un enfermo. Por ejemplo, cuando un familiar está cuidando a su enfermo y necesita ir al sanitario, a veces le encargan al familiar del otro enfermo de la otra camilla, que si les ayudan, pues que lo cuidan mientras van al sanitario. Imagínense ustedes, pues, el perder ese momento, pero pues a veces son cuestiones de suerte, ¿no? El que estar presente cuando tu familiar pues va a fallecer y a veces pues se tiene la necesidad de ausentarse por algunas circunstancias que puede ser el ir al sanitario o ir a comer o a comprar un alimento, comprar una bebida, y a veces en esos momentos es cuando fallece el familiar, y a veces pues le toca a la persona que se le pidió el favor que lo cuidara, que puede ser no su familiar, sino es el familiar del enfermo que está al lado en la otra cama. Y a esa persona pues también se le agradece y pues realmente esas personas no son, no, no quedan igual, es decir, cambia en su interior, en su espiritualidad, porque experimentar, expirar a una persona es algo, repito, espiritual, es algo extraordinario. Entonces, en la primera oportunidad que ustedes tengan, yo les recomiendo que pues si pueden presenciar o acompañar a un enfermo en sus últimos minutos, pues realmente van a entender lo que les estoy explicando, porque es una experiencia mm, inolvidable, eh, es una experiencia, repito, espiritual. Otra pregunta. ¿Qué se necesita para cuidar a un paciente moribundo? Elizabeth Kubler-Ross en su libro sobre la muerte de los moribundos puntualiza, se requiere una cierta madurez que solo viene con la experiencia, dar a entender al paciente con sus palabras y actitudes que no va a salir corriendo si se menciona la palabra cáncer o muerte. Entonces el paciente captará esa señal y se abrirá. Mi comentario, es decir, cuando le demuestras al paciente que no lo vas a dejar solo, que no vas a salirte corriendo, que no te vas a asustar por el tratamiento que le están haciendo o porque tiene miedo de que fallezca en sus brazos, como dicen, el hecho de que el enfermo um, se sienta acompañado de una persona o de su familiar y sobre todo su ser querido, pues es una manera de que realmente eh, es una fuerza, es una valentía que se necesita para poder cuidar al paciente moribundo. Entonces, eh, repito, se necesita mucha empatía y amor al prójimo para atenderlo y entenderlo. Y en forma secundaria se necesita que no se le tenga miedo a la muerte, que tengan los conocimientos básicos incluso de enfermería y medicina para poderlo cuidar y ayudarle a pasar el rato más agradable con algunos juegos, incluso canciones o lo que se le ocurra a la persona cuidadora del enfermo. Otra pregunta, ¿qué tanto les ayuda a los enfermos moribundos su religión? Elizabeth Kubler-Ross en su libro sobre la muerte de los moribundos mencionaba que los pacientes religiosos parecían diferenciarse poco de los que no tenían religión. Encontramos muy pocas personas verdaderamente religiosas, con una fe profunda. A esos pocos les ayuda su fe y son más comparables con los pocos pacientes que eran verdaderamente ateos. La mayoría tenía una posición intermedia, poseían alguna forma de creencia religiosa, pero no suficiente para librarse del conflicto y del miedo. Es decir, que todos, independientemente de la religión, les da miedo el pensar en morir, ¿sí? Pero lo que dice que Elizabeth Kubler-Ross es que la mayoría de los que tienen una religión, pues de alguna manera tenían más valentía para enfrentar la muerte, por ejemplo, los católicos, pues de alguna manera tenemos esa esperanza de la vida eterna, de ir a manos de nuestro Creador, de disfrutar de su amor eterno para toda la vida, es decir, por toda la eternidad. Entonces, ese sentimiento de estar con nuestro Padre Dios, pues nos da la tranquilidad para estar en los últimos momentos en la etapa de moribundo. Y pues algunos, obviamente, agrego esta parte de mi comentario, dice que en virtud de que la religión complementa el aspecto espiritual del ser humano, al momento de que sus creencias le ayudan a ser más fuerte en el momento
que está pasando una difícil enfermedad y sobre todo el miedo a morir, su religión le puede ayudar para tener esperanza de curarse o para, en caso de saber que va a fallecer, tener la creencia de que va a ir a un lugar más hermoso y que va a vivir ahí para toda la eternidad. Y esa creencia le permite poder soportar todos los sacrificios que implica una enfermedad o incluso disminuir su miedo a morir. Se comenta que para los ateos ya nada existe después de la muerte, lo cual suena muy triste y desalentador. Otra pregunta, ¿qué papel desempeña la esperanza en el enfermo moribundo? Al respecto, Elizabeth Kubler-Ross en su libro sobre la muerte y los moribundos menciona, fuera cual fuera la fase de la enfermedad, de los mecanismos de defensa que usarán, todos nuestros pacientes mantuvieron alguna forma de esperanza hasta el último momento. Aquellos pacientes a quienes le comunicaron el diagnóstico fatal sin prometerles una oportunidad, sin una sensación de esperanza, fueron los que reaccionaron peor y nunca se reconciliaron totalmente con la persona que les presentó la noticia de esta manera tan cruel. Mi comentario al respecto, como dice la frase, la esperanza muere al último. Y precisamente el moribundo tiene la esperanza de recuperarse y lo único que lo sostiene es esperar a que se alivie, porque algunos, cuando ya se pierde la esperanza, incluso se dejan morir. A los trabajadores de la salud se les recomienda aprender a dar las malas noticias a los enfermos de manera menos agresiva y cruel para que no lo recuerden ese rencor los enfermos. Por ejemplo, los doctores o enfermeros o a quienes tengan que dar la mala noticia o trabajadores sociales, se les puede recomendar que lo hagan de la siguiente forma. Hay muchas maneras, como les salga de forma natural y menos agresiva, pero esta que menciona es un ejemplo, espero les sirva. Se le dice, fulano, es decir, mencionando su nombre. ¿Por qué? Porque al mencionar su nombre lo personalizas. Fulano, debes saber que tu enfermedad es muy grave. Esto toma conciencia de que puede morir. Y luego también le dices, debes estar preparado. Este doble mensaje de que puede morir y que debe preparar sus últimos pendientes, incluso en el plano espiritual. También se le agrega, estamos haciendo todo lo posible para que te recuperes. Esta parte le muestra empatía y esfuerzo profesional como médico y al mismo tiempo le das muy pocas esperanzas de salir con vida y le agregas al final, y que sientas el menor dolor posible. Esto le quita la preocupación y el terror a que va a ser doloroso. Entonces, en forma completa, podemos agregarle la frase completa de esta forma. Fulano, debes saber que tu enfermedad es muy grave. Debes estar preparado. Estamos haciendo todo lo posible para que te recuperes y que sientas el menor dolor posible. Cuando la familia impide al enfermo, otra pregunta, perdón. ¿Cuándo la familia impide al enfermo moribundo morir? Elizabeth Kubler-Ross en su libro sobre la muerte y los moribundos escribió, cuando la familia no está dispuesta a dejarlos marchar, implícita o explícitamente les impide separarse de lo que les diga aquí en la tierra. Aquí voy a hacer una pausa y en un momento continuamos. Espero les esté gustando este tema. Hola, yo soy Egon de Jocelyn. Y yo soy Jocelyn de Egon. Y pues te queremos invitar al próximo retiro que tenemos del Movimiento de la Búsqueda de Cristo, los días 24, 25 y 26 de octubre en la comunidad de Divino Maestro, ubicada en Otaicos, Date la oportunidad de decirle sí al Señor, dile sí a Cristo y date cuenta que Jesús no quita nada, al contrario, te da todo. Si necesitas más información, puedes
mandarnos un mensaje a las redes sociales que están apareciendo en pantalla y te esperamos. Gracias. Ana, para gloria de Dios, ya 60 retiros de matrimonios católicos en acción. Así es, date la oportunidad este 5, 6 y 7 de septiembre de vivir con tu esposo o con tu esposa esta experiencia de fin de semana. Acércate a alguna de nuestras comunidades. Sé parte de esa gran experiencia, el retiro número 60, este próximo mes de septiembre. Sin duda alguna será una segunda luna de miel para ti y para tu matrimonio. Y si no nos crees, te pedimos que nos acompañes a ver los siguientes testimonios. Yo soy Nelly de Willy Yo soy Willy de Nelly. y este retiro nos ha motivado mucho a acercarnos más a Dios, a convivir más con la familia y tratar de acercarlos también, porque pues en realidad sí estábamos muy retirados de Dios. También a las parejas, ¿verdad? Que vayan a esos retiros para que se motiven. Muchos que no están casados, eso nos motiva mucho para unirnos al matrimonio y seguir adelante. Este retiro es muy hermoso y nos motiva mucho como pareja a ser mejor persona, mejor ser humano, mejor compañero. Yo invito a todos los matrimonios a que lo vivan. A veces nos sentimos que lo sabemos todo. Cuando llegamos al retiro, descubrimos poco a poco que no sabíamos nada. Vamos descubriendo cosas nuevas, cosas muy bonitas que nos hacen más humanos, más comprensivos, más cariñosos. Pues a todos los que escuchan este mensaje, ojalá lo tomen en cuenta y acudan a este hermoso retiro. Cristo está entre nosotros. Está y estará. Cristo está entre nosotros. Está y estará. Cristo está entre nosotros. Está y estará. Un besito. Muchas gracias por continuar con nosotros. Repito la pregunta, ¿cuándo la familia impide al enfermo o moribundo morir? Mi comentario al respecto de lo que dice Elizabeth Kubler-Ross es natural que no queramos que nuestros seres queridos mueran y muchas veces se lo expresamos cuando están enfermos y les decimos pues que no queremos que se vayan, que los vamos a extrañar y sobre todo si nos ponemos a llorar. Y existe la creencia de que esa mención de nuestra parte pudiera ser la razón para que se tarden en fallecer. Como la historia que cuando una persona enferma gravemente y sus hijos viven en otro país, a veces tardan varios días en fallecer para dar la oportunidad que sus hijos alcanzan a llegar a despedirse antes de su funeral. De esas historias existen muchas, por lo cual se ha creado esa idea de que los enfermos tardan en morir porque no los dejamos partir. Lo único malo de esto es que en caso de que ese familiar enfermo esté sufriendo una dolorosa enfermedad, suena muy egoísta que sus familiares no quieran que se vaya y se prolongue ese tiempo de agonía para él. Pero en caso contrario, que no esté sufriendo, pues es mejor que se quede unos días más para disfrutar su presencia, para convivir con sus seres queridos y para ayudar a sus seres que más ama a prepararse para su partida en el plano espiritual. Otra pregunta es, ¿cuáles son las etapas que viven los pacientes moribundos? Elizabeth Kubler-Ross en su libro La Rueda de la Vida afirma, comenzaban con un estado fuerte de conmoción y negación, luego indignación y rabia, y después aflicción y dolor. Más adelante regateaban con Dios, se deprimían preguntándose ¿por qué yo? Y finalmente se retiraban dentro de sí mismos durante un tiempo aislándose de los demás mientras llegaban a una fase de paz y aceptación. Como podemos ver aquí en esta parte, Elizabeth Kubler-Ross menciona pues las etapas del moribundo y que incluso se puede repetir incluso en esas mismas etapas en los familiares del moribundo, porque pues también les puede pasar las etapas de la negación, de por qué se enfermó mi familiar, por qué no otros que sí se lo merecen, y así cuestionamos y empecemos en el regateo, con Dios diciéndole, pues si se cura mi enfermo, voy a hacer una manda, voy a ir a tal lugar, voy a dejar de comer, voy a dejar de fumar, voy a dejar de beber, hacemos muchas promesas por la salud de nuestro ser querido, y los enfermos obviamente también empiezan a regatear, si me curo, ya no voy a comer esas comidas que me enferman o me hacen daño, o ahora sí me voy a portar bien, si me curo ya
no voy a decir groserías, en fin, prometemos una serie de cosas a nuestro Creador para poder recuperar la salud. Y complemento mi comentario con lo siguiente. Las etapas o fases por las que pasa el enfermo en esta etapa terminal son muy parecidas a las de sus familiares. Primero, no puede creer que está enfermo, no puede creer que le haya tocado esa enfermedad incurable y normalmente pasan por la etapa del enojo, de la ira, el regateo, que es cuando ofrecen portarse bien o los familiares que se van a portar bien si su ser querido se alivia y después cuando ven que no van mejorando las cosas, pues llegan a la etapa de la depresión. Y si finalmente, pues cuando ven que no se curan, pues a la aceptación o, o la resignación. Y así también sucede con los familiares, cuando ven con su ser querido no se alivia, pues poco a poco van a ir orillándose a la etapa de la aceptación. Otra pregunta, ¿es recomendable decirle al enfermo cuánto tiempo le queda de vida? Suena medio cruel. Vamos a ver qué dice Elizabeth Kubler-Ross en su libro sobre la muerte y los moribundos. Creo que la peor manera de tratar a un paciente, por muy fuerte que sea, es darle el número concreto de meses o años. Como esta suposición nunca es cierta, un médico hábil y comprensivo puede decir a su paciente que sería mejor que pusiera en orden sus cosas mientras tenga tiempo y fuerza para hacerlo. Lo más probable es que el paciente capte el mensaje implícito. Mi comentario al respecto. Si las circunstancias lo permiten, se recomienda preguntarle al enfermo si desea saber cuánto tiempo le queda y en caso afirmativo, comentarle de casos parecidos donde los médicos casi siempre se equivocan en sus cálculos. Siempre aclararle que es difícil saber a ciencia cierta, en todos los casos siempre sugerirle dejar arreglado todos sus pendientes lo más pronto posible. Es decir, al paciente, si no pregunta, mejor no decirle cuánto tiempo le queda, simplemente decirle pues que es una enfermedad grave y que debe poner en orden todos sus pendientes. Llámese desde el punto de vista material, su testamento, sus pendientes que tiene con sus familiares, con sus amigos, incluso algunos gustos que tengan, a lo mejor que dice, tengo ganas de comer tal cosa, pues también se puede, o escuchar cierta canción, o incluso ver alguna película ahora con las tablets o las computadoras portátiles. Entonces, pues lo más cruel es decirle al paciente, si no pregunta, decirle cuánto tiempo le queda, ¿no? Y sobre todo si el doctor no le aclara que, que no es preciso, que no es seguro lo que le está indicando, pues entonces mejor decirlo con otras palabras menos hirientes. Es decir, ingeniárselas para que, pues de alguna manera, no, pues, si no hay necesidad de decirle cuánto tiempo le queda de vida, pues no decírselo, sino sugerirle que está grave, pero ponerle un plazo se me hace muy aventurado. Y como ya sabemos, afortunadamente hay muchos que se salvan de enfermedades tan graves como el cáncer. Y pues otros, pues duran muchos años, ¿sí? O se le quitan los síntomas, o incluso se mueren de otra enfermedad que no es el cáncer. Sí, ha habido muchos casos. Incluso se dice científicamente que todos morimos de un infarto, aún los enfermos más graves. Y entonces, pues a veces incluso se le puede decir hacia el enfermo, ¿no? Que no se sabe si su enfermedad del cáncer lo va a llevar a la muerte. Entonces, pues espero les haya servido estos ejemplos que hemos mencionado y pues como complemento del programa anterior, estos tópicos sobre cómo enfrentar las enfermedades, espero les haya gustado y que algunos ejemplos les sirva pues para la vida diaria de cada uno de ustedes. Pues muchas gracias por su atención. Me despido con la frase, vivo el presente como si fuera el último día. Muchas gracias y lo espero en el siguiente programa de Adiós con Amor.